¿Qué tal el regreso de Rick y Morty? Bien, bueno, sobre todo porque ha sido totalmente continuista con respecto al último episodio de la quinta temporada. Y no sé si esto va a suponer la idea, ¿no? De que de hecho un poco la comentan, ¿no? En el episodio final de la quinta temporada, del tema de la serialización frente a lo episódico, ¿no? De episodios que no van. Entonces, bueno, no sabemos a ver con qué nos van a sorprender en el siguiente capítulo, si nos siguen contando la historia o simplemente se van a aventuras individuales. Hay un caso curioso, porque luego, después de ver este episodio, tendría que haberlo hecho antes, pero después de ver este episodio por segunda vez, ya lo he visto 3 veces, pero después de verlo por segunda vez fui y vi el episodio de la quinta temporada, el último. Y es muy divertido porque además empieza con el rollo este de que Rick tiene ahora 2 cuervos y va por ahí con 2 cuervos de aventuras y Morty intenta hacerle chantaje emocional haciéndose pasar por mayor, pero luego al final tienen que ir a la Ciudadela, ¿no? Que es donde van a reconstruir a Morty y dejarlo otra vez jovencito. Ahí hacen el chiste este del Morty idealista de 20 años que se sacrifica inmediatamente nada más nacer. Y en un momento determinado, pues el presidente de la Ciudadela los invita, que es un Morty, como quedó establecido en aquel otro episodio en que lo elegían. Y Rick hace un comentario en plan, vámonos, porque la Ciudadela runs on canon. Sí. O sea, siempre que estamos en la Ciudadela, el episodio es de canon. Entonces él no quiere hacer un episodio de canon y, por tanto, quiere irse de la Ciudadela, pero al final Marty lo convence. Y claro, dura el efecto del canon hasta tal punto que se desdobla en el siguiente episodio, en el que acabamos de ver, en que se llama además Solar Ricks, que es un nombre que además me llama muchísimo la atención, porque conociendo a los guionistas, uno no sabe muy bien si están referenciando la película de Soderbergh, ¿era? ¿No? Sí, con George Clooney. El Solaris de Tarkovsky, o directamente la novela. Yo creo que la idea, ¿no? El concepto general de las 3 obras, ¿no? Sobre todo con el tema este, ¿no? De la esposa, ¿no? Fallecida. De la esposa y el padre de Morty, claro. Cada uno se encuentra con un fantasma del pasado. Que es una cosa como me hizo mucha gracia. Y claro, es lo que tú dices, ¿no? Hay una tensión continua que ellos claramente están sintiendo entre el canon, el lore, y hacer el lore, porque claro, el lore es potente en el caso de Rick y Morty. Porque además yo creo que es uno de los capítulos que más, digamos, referencia incluso a episodios, ¿no? De la primera temporada. Es decir, que es un capítulo que como no tenga, yo lo estaba viendo con mi hija y había cosas que a la pobre pues obviamente se la había olvidado, pues yo la serie sí la he visto 2 veces, ¿no? 2 veces, claro, pero ya la he visto una vez y claro, había detalles que directamente ni se acordaba. Es decir, claro, entonces yo a veces lo iba parando y iba diciendo, no, esto es de aquel capítulo, ¿te acuerdas? Que decía, pero no me acuerdo de nada. Es decir, que es un capítulo que muy para fans en el sentido de que te está referenciando demasiadas cosas. Yo creo que probablemente es uno de los capítulos que más referencia a otros capítulos anteriores. Continúa con la densidad de algunos de los finales de la quinta temporada, pero a más. Y además, tal es el punto que Rick referencia temporadas concretas. Sí. Dice, esta es la de la temporada este es el Jerry de la temporada 2. Sí, es una cosa espectacular y además hacen una cosa que a mí me resulta francamente interesante. Primero, eliminaron a Evil Morty, aunque la gente en Reddit fui a mirar y la gente sigue obsesionada con Evil Morty, que Evil Morty desaparece al final de la quinta temporada. En teoría, se escapa a otro universo completamente diferente, que era lo que quería, y el hombre tiene su final. Y además, el final de la quinta temporada está hecho como en plan, olvídate, ya está. Así es como acaba Evil Morty, se va. Que además no era evil ni nada, era un hombre, el pobre hombre quería escapar a los Ricks y mató a un montón de personas, pero Rick se le ve matando a un montón de personas también, con lo cual, en el mismo episodio. Sí, de hecho aquí se lo dice, ¿no? Que si quieres escapar de Rick, entonces eres un Evil Morty. Sí, eres un Evil Morty. O sea, solo el hecho de querer escapar de Rick es un Evil Morty. Y luego hacen aquí 2 cosas muy curiosas, que es la de ir al pasado, pero a mí me encanta porque construyen el lore, pero lo construyen de tal forma que es tremendamente pesado emocionalmente. No están, en este episodio no construyen y levantan lore por hacerlo, sí, vamos a explicar cómo es esto, sino te hemos contado lo jodido que está Rick, pues mira, te lo vamos a demostrar. Cuando le mataron a la esposa, se construyó una esposa artificial, una inteligencia artificial para atormentarlo. De forma, el detalle genial es de forma que ella está siempre a una habitación más.
no importa dónde esté él, ella está en la habitación de al lado, hablándoles desde allí. No se pueden llegar a encontrar. Y luego el Morty, lo mismo, llegando a término con su padre real, porque el Jerry que se encuentra de la dimensión Cronenberg es el Jerry, su padre. Ese Morty es originario de esa dimensión, la dimensión que quedó convertida en Cronenberg. Y como en el caso de Solaris, digamos, que se aparece gente del pasado y el episodio te está obligando a hacer las paces con ellos de alguna forma, ¿no? A aceptarlos tal y como son o entender sus razones y su verdad, ¿no? Es algo así, ¿no? Sí, sobre todo creo que un poco lo que intenta es un poco dentro del caos, ¿no? Que es todo el tema este de los multiversos, ¿no? Y los diferentes universos y las diferentes realidades. Hace una cosa muy un poco incluso digamos, de soap opera, ¿no? Que es esto de decirte, pues resulta que el que pensabas que era tu abuelo no es tu abuelo, ¿no? Y el que pensabas que era tu padre, en realidad tampoco es tu padre. Y precisamente la carga emocional de esta, ¿no? Cuando precisamente Morty le dice a Rick, ¿no? Le está insistiendo a mitad del capítulo, ¿no? Digamos, cuando le digamos como que le desvela, ¿no? Que yo no soy realmente tu abuelo y tu abuelo es este Rick supremo, ¿no? Este Rick... Rick Prime. Rick Prime. Rick Prime lo llaman. O Prime Rick, ¿no? Claro, siempre me olvido del orden. Ese es realmente tu abuelo y, digamos, claro, él está hablando, digamos, desde un punto de vista genético. Realmente está hablando desde un punto de vista estrictamente genético y Rick Morty y el propio Morty le dice como desde un punto de vista emocional, diciendo, no, mi abuelo eres tú porque yo me he criado contigo. Entonces, obviamente es un poco, ¿no? Toda la dinámica que hay en la serie entre lo emocional, ¿no? Siempre de Morty y lo estrictamente racional que representa en algunos momentos, aunque sí también yo creo que a Rick, ¿no? Se le escapa, ¿no? Se le escapa el tener su corazoncito, digamos, esta idea que hay de que él vuelve a su familia, ¿no? Y digamos el trauma al final el trauma que aquí vemos que tiene es precisamente que alguien mató a otro Rick, ¿no? Mató a su mujer o su esposa y él busca una realidad donde su mujer y su esposa, donde su mujer y su hija sigan vivas. Sí delata que obviamente Rick sí tiene su lado emocional, aunque esté siempre luchando, digamos, por mantener, digamos, la lógica de, pues en este caso, decirle, ese es tu abuelo y yo no soy nadie. Pero además es muy curioso porque hay una idea que muchos fans tienen desde el principio, claro, que es que nos encantan los gilipollas y nos encanta un personaje. Bueno, no estoy explicando nada de la trama del episodio porque doy por supuesto que todo el que está oyendo esto ha visto el episodio al menos una vez, con lo cual no tiene mayor sentido reconstruirla. Pero siempre los fans pensaron que Rick era superior porque era nihilista, ¿no? Uh-huh. Y hemos ido descubriendo a lo largo de las temporadas, pero sobre todo en este episodio queda ya como confirmado que ese nihilismo era postizo. Uh-huh, sí. Que Rick empezó un tío capaz de rechazar el gran avance científico del portal porque estar con su mujer y su hija y que era un señor encantador y normal y que se volvió así porque Rick Prime, que es el Rick de verdad, el Rick que este Rick, el Rick que seguimos, el Rick C-137. De Rick es Rick, ¿no? Sí, ese es el Rick de verdad, el modelo al que aspira. Pero claro, es un psicópata. Uh-huh, claro. Porque efectivamente es un psicópata totalmente desprovisto de cualquier tipo de emoción. Y nuestro Rick tiene emociones que han intentado. La serie yo siempre la leí desde el principio como un comentario contra el nihilismo. Uh-huh, sí. Es decir, en el sentido de que, por supuesto, la postura que Rick dice defender es insostenible. Uh-huh. No, ningún ser humano puede vivir así, excepto un psicópata como Rick Prime. Y por fin presentan a Rick Prime como el gran antagonista de es decir, la otra parte. Ya han hecho varios episodios donde separaban a Rick, que bueno, en uno en concreto separaban a Rick entre la versión tóxica y no tóxica, pero aquí tenemos al Rick tu opuesto real, el opuesto real a este, que además resulta ser, como tú dices, el abuelo genético de Morty. Y luego me encanta cómo hacen el reseteo final, porque normalmente otras series resetean volviendo al status quo. Esta resetea lanzando a todos los personajes a otro universo. Uh-huh. O sea, ya al final, si 3 personajes, Jerry, Morty y Rick, no están en su universo de origen y vuelven a sus universos de origen, que son además 3 universos diferentes, queda confirmado, porque además Morty en el episodio final de la 5ª temporada se presenta ante la milicia de la Ciudadela como Morty C-137. Uh-huh, sí. Y los guardias de la Ciudadela se miran entre sí como que no entienden. Y efectivamente no entienden por qué ese Morty no existe, es el Morty de la realidad de Rick Prime.
claro, te digo, de la realidad del Rick que seguimos. La realidad de Rick Prime es la de Morty, y cuando viaja, pues no viaja a C-137, que es la realidad de Rick, sino viaja a la realidad Cronenberg, Sí. que además hemos visto varias ocasiones, y que además era un chiste, era como un chiste en la primera vez que apareció, y ahora se convierte en este pozo de emociones que ya lo era al final de la otra, ¿no? Sobre todo cuando cuenta el final de la madre y la hermana, que dicen, sobre todo Summer, que no se descongeló bien. Que es decir, en un episodio que es como muy gracioso y como muy de aventuras y como muy de moverse, hay momentos especialmente dramáticos y de cierta incluso crueldad, porque Jerry se convierte en un señor cruel. Claro, la única forma de sobrevivir es sí, además se lo dice, ¿no? Que eras el último que esperaba que sobreviviese de los tres que quedan, ¿no? De los tres que quedan en el mundo Cronenberg, que son pues los tres familiares que no se pueden enamorar de... Claro, es que claro, eso se supone, ¿no? Se supone que al ser los tres familiares no se pueden enamorar de él. Ese capítulo de Cronenberg comienza con la poción del amor que provoca que todo el mundo se enamore de... se enamore de Morty, y mientras Rick va intentando arreglar el desaguisado, lo va empeorando cada vez más, hasta llega un momento que tienen que abandonar el mundo. Y claro, ese detalle que le dice de no, tranquilo, que yo no estoy afectado porque soy familiar tuyo, y claro, genéticamente en su familia también, aunque realmente no lo sea. Y claro, ese mundo se van de ese mundo. Volví a ver también el episodio de la poción, y claro, se van de ese mundo, pero en ningún momento sale la escena final donde la niña, ¿no? le está haciendo a los padres una representación de Jaws, de tiburón, y ya está, y ahí se queda esa historia y ese mundo desde la primera temporada, que creo que era el capítulo 6 de la primera, 6 o 7 de la primera temporada. Ese mundo vemos, como te has dicho, vemos algunos, pero claro, esos tres personajes han estado ahí durante un tiempo sufriendo y viviendo, y el que sobrevive de los... bueno, hay un momento, ¿no?, que los congelan y sí, tal. los congelan al final, el episodio final de la quinta temporada. Claro, congelan la milicia de la ciudadela. Por eso es el comentario de Summer no se descongeló bien. Claro, exactamente, no se descongeló bien, y al final es la única que... él es el único que queda. Que lo sorprendente es, pues claro, que supuestamente es el eslabón débil, ¿no? De hecho, aquí vemos a Beth todo el tiempo discutiendo consigo misma o discutiendo con su clon por el cariño de Beth, ¿no? Perdón, el cariño de Summer. De Summer. Que hay un momento que incluso dice, no, a ver, tú fuiste creada para irte de aventuras. Tú no fuiste creada para amar a tu hija y hacer las cosas cotidianas. Al contrario, te creamos para que no hiciesen las cosas cotidianas que debe hacer una madre. Sí, lo que pasa es que no se sabe cuál es la creada o no, que eso es lo divertido. Claro, cada una acusa a la otra de estar ocupando un papel que no se sabe si realmente es el papel para el que estaba destinada. No lo sabe ninguna de las dos. Claro, porque además Rick, como se veía al final del episodio, los había revuelto. Había revuelto los clones, y ella misma no sabía cuál era la real, y él, nuevamente tirando de nihilismo, le decía que bueno, que da igual cuál sea la real o cuál sea la copia. Y aquí vuelve también a jugar con el tema de los clones y los reales, cuando se encuentran con el Prime Rick, y él mismo les dice, jajaja, estoy aquí metido en este tubo, pero no sabéis si soy un clon o soy el real, ¿no? Esa escena es de película de psicópata totalmente, ¿no? Es de Saw. Es de Saw, que también lo menciona. Sí. Y además, con momentos muy buenos. Pero lo que te decía, además sobrevive Jerry, convertido así como en superhombre del páramo, ¿no? Es una cosa muy divertida. Y además ataca inmediatamente a Rick Prime sin contemplaciones, pero Rick Prime es más listo y lo mata. Al final, pobrecito, muere. Es un personaje grande. Pero curiosamente es un personaje que ha envejecido. Y en un momento dado, creo que es Summer la que hace una referencia a que han pasado 10 años, y efectivamente han pasado casi 10 años desde el estreno de Rick y Morty. Entonces hay una sensación, o sea, aparentemente en el interior de la serie hay una sensación de paso del tiempo que no se manifiesta en el aspecto de los personajes, excepto en el aspecto del Jerry del páramo, que no se sabe muy bien si es que ha envejecido porque han pasado 10 años o es que el hombre ha vivido una vida dura, pero efectivamente han pasado casi 10 años desde el episodio de la poción del amor. Entonces, hacen una serie de comentarios. Hay varias roturas de la cuarta pared, sobre todo por parte de Rick. Como hay una teoría de fans por ahí que dicen que Rick sabe que es un personaje de dibujos animados.
y que por eso hace ese tipo de comentarios, que él lo sabe. No, claro, es que esas menciones ya están en la primera temporada, en el último capítulo ya mencionan que esto es un final de temporada. Lo menciona varias veces, pero es que aquí lo hace como 3 veces a lo largo del episodio. O sea, hay como, porque habla de estos están de primera temporada, luego el Jerry de la temporada 2. Sí, y hay una serie de comentarios que dan a entender más claro que nunca que efectivamente Rick es consciente de que él es un personaje de dibujos animados. Además, te queda pendiente todo el rollo de, por eso se llama este podcast así, la curva finita central, que era la serie de universos de todos los universos infinitos donde Rick es la forma de vida superior, donde Rick es el más inteligente. Entonces, viajar entre esos universos siempre te garantiza, si eres Rick, estar en un universo donde Rick es el hombre más inteligente. Parece muy curioso eso, porque claro, plantea la existencia de que hay una serie de universos donde existe Rick Sánchez, pero no es el ser más listo del universo. De hecho, en algunas ocasiones sí hemos visto algunos Ricks pues no demasiado listos, ¿no? O incluso haciendo los mismos, ¿no? Que están en la ciudadela, muchos pues que son más renderos, que están haciendo labores, digamos, más secundarias, es decir, labores, digamos, no propias, ¿no? De un genio. Y claro, como esos Ricks no listos han llegado, que no son los más listos del universo, han llegado ahí, es decir, los han traído. Se entiende que son los más listos de sus propios universos. Y que algunos Rick pues, se pasean por ahí, como el caso de Rick Prime, ofreciendo el invento, ser parte del Rick infinito, ¿no? Y que supuestamente Evil Morty, cuando escapó finalmente a un universo fuera de la curva finita central, el universo donde Rick no es la forma de vida superior. Y que en esto, incluso aquel que se ríen de él, el Rick Bobo que sale en el episodio, que tiene un peinado así. Sí, pero se inventa cosas a lo largo del episodio. ¿Sabes? Que dentro de lo que cabe, pues se supone que será el más listo de su universo. De su universo. Claro, eso es un chiste inicialmente, todo lo del Consejo de Ricks, un chiste con Red Richards, el de los Cuatro Fantásticos, que en los cómics tiene el Consejo de Ricks, donde versiones de sí mismo de universos alternativos, donde él normalmente ha sufrido mucho, ¿no? Aquí, sin embargo, el que ha sufrido, como se ve en la 5ª temporada, es nuestro Rick, que claro, le mataron a la mujer sin venir a cuento, desde su punto de vista, y luego dedicó unos años ella a vengarse y matar a todos los Ricks que podía encontrar, hasta que decidió ayudar a fundar la Ciudadela. Hay una serie de tradiciones para Morty que luego se resuelven en el comentario final que tú decías, cuando le dice, bueno, vamos a matar a tu abuelo. Este es tu abuelo, yo no soy tu abuelo, pero dice, bueno, no, tú eres mi abuelo. Pero luego me encanta que resetean la serie en plan, si empezamos con 3 personajes fuera de sus universos, no acabamos con todos los personajes principales, incluyendo las 2 veces. Incluyendo un clon. Incluyendo un clon, que no sabemos cuál es, fuera de su universo, y enterrando a sus equivalentes del universo de Destino, que es la parte así como que donde Rick y Morty siempre ha hecho el hincapié existencial, ¿no? Porque esa tumba, porque en un momento además le preguntan, ¿pero dónde está mi hijo y mi abuelo? ¿No? Pregunta, y allí dice, enterrados en el jardín. Y Summer lo sabe, claro, Summer sabe que hay 2 versiones, que hay unas versiones ahí, ¿no? Del abuelo y el hermano. Sí, porque además Morty se lo había dicho en un episodio donde le dice, bueno, yo todos los días desayuno con mi tumba al lado. Y luego en el final de la 5ª temporada no, el final de la 5ª temporada no, al final en la 4ª temporada, sí, en la 4ª temporada, cuando empieza, que es un episodio, o es el principio de la 3ª temporada, ahora no recuerdo, cuando van a rescatarlo de la cárcel, sí. Desentierran la tumba de Rick y ahí es cuando Morty se identifica como Mortis 137. Desentierran la tumba para coger la pistola interdimensional. Además, otra cosa que me encanta que han hecho este episodio es destruir la pistola interdimensional. Ya no. Como el fluido ya no funciona, tienen que usar un método mucho más lento de viaje entre universos. Me encanta que el método pues es un método. Ya está. Como suele ocurrir, me parece que bien que ocurra así, ¿no? La explicación es la que es. Es decir, este es un método para... Es otro método diferente. Ya está. No le dan más explicaciones, no le dan más sentido, más allá de que tienes que ir a un sitio, encender algo y ya así de esta manera podré localizarme y podré llegar. Ya está. Es decir, no tiene más... y de hecho al final lo dice, ¿no? Es que si nos
si nos ponemos vamos a tener que volver a repetir el episodio. De hecho lo dice. Vamos a tener que volver a repetir el episodio y cuenta los 3 o 4 pasos que él le ha contado a Summer que tiene que dar, que obviamente pues son pasos totalmente inventados, como lo es todo, pero claro, inventados sin ningún el más mínimo criterio y el más mínimo sentido. Por lo menos la pistola es una pistola que tiene un fluido que te transporta. Es digamos, como un método más simple, ¿no? Pero aparentemente la Federación Galáctica no posee esa tecnología, que es una cosa que siempre me hizo mucha gracia. La Federación Galáctica está empeñada durante varios episodios en conseguir esa tecnología, y de eso es el episodio aquel de cuando escapa de la cárcel, además con Nathan Fillion de invitado especial, que tiene una voz extraordinaria haciendo de insecto. Y sin embargo no posee esa tecnología que poseen los Ricks, y aparentemente la inventa, nuestro Rick la inventa espoleado por el hecho del que Rick Prime mató a toda su familia. Una cosa, de todas formas, para mí el mejor momento del episodio es cuando vuelve a su casa. Está la voz fantasmal de Diane, que tú además durante un momento piensas que está viva, ¿no? Pero no. Y todo ese rollo de moverse por la casa, porque además son tan inteligentes que mueven al personaje por la casa para poder explicar, no, siempre está en otra habitación. O sea, esto se diseñó como tormento, ¿sabes? Hay una parte de me voy a espolear teniendo este recordatorio continuo, pero por otra parte me voy a torturar. Es decir, quiero sufrir por el hecho de haber dejado que mi mujer y mi hija fueran ejecutadas sin que él realmente tuviese ninguna culpa. Es decir, se limitó a decir que no en algo que parecía una transacción, en plan, bueno, te voy a dar la tecnología, pero vienes y eres de los nuestros. Parecía una transacción normal que puedes decir que no, pero Rick Prime no se lo tomó así. Y luego, cuando viene el vecino. Sí. Cuando viene el vecino va a decir, claro, porque el hombre no se limitó a ponerse la tortura esta, sino a repetir en bucle el universo, en plan, no lo voy a dejar ir. O sea, repetir en bucle el universo, pero que todo el mundo, que es algo que siempre he pensado yo, ¿no? En todas las películas estas tipo Atrapado en el tiempo, ¿no? Donde hay un bucle temporal. Claro, normalmente en estas películas Atrapado en el tiempo y de bucles temporales no se suele plantear el tema de... Sí se plantea muchas veces el tema de que un personaje diga, pues llevo X años, X días repitiendo este mismo día, pero no tengo yo ahora mismo memoria si alguna vez, digamos, se haya planteado esa idea de que, vale, tú puedes llevar una serie de años, ¿no? Repitiendo ese día, pero estás envejeciendo tú también. Es decir, te estás convirtiendo... Es decir, para ti está pasando el tiempo físicamente, claro, que es lo que ocurre aquí. Aquí vemos una serie de ¿no? Y él sale hacia afuera y ve que todo el mundo ha envejecido, ¿no? Todo el mundo es mayor. O directamente es un esqueleto, sí. Pero siguen llevando, de hecho sale una niña, ¿no? Como un patinete. Siguen llevando la misma ropa y digamos de cuando digamos se quedaron estancados en ese bucle. Es decir, que el tiempo ha pasado de una manera que esos personajes en realidad no han cambiado, es decir, no han cambiado físicamente porque han crecido físicamente, pero la niña sigue teniendo la misma ropa de niña que el día que empezó el bucle, ¿no? Claro que como cuestión existencial, pues obviamente es realmente dura, y de hecho cuando no vemos que elimina, ¿no? al pobre vecino, el pobre vecino dice, dulce muerte, ¿no? Dice, por fin se acaba esta tortura, este calvario, porque además el hombre se está enviando mensajes a sí mismo, pero no es consciente de que está enviando mensajes a sí mismo. Se va dejando cartas, pero no es consciente de que se esté dejando cartas a sí mismo y no sabe de quiénes son esas cartas. Y ese momento cuando ya escuchamos en off que muere y sus últimas palabras son dulce muerte, como diciendo menos mal, nuevamente le da un peso existencial al tema muy duro. Es que además es una de las referencias que el episodio contiene varias, porque ya te digo, hay un momento en que Summer dice lo de los 10 años, con lo cual te hace inmediatamente pensar porque estos personajes no han envejecido, porque es todavía más, digamos, pasa un poco como Futurama, donde pasaban los años pero los personajes seguían igual. Aquí pasan los años, entonces uno no sabe muy bien si es que Rick los mantiene así o hay algo más que está pasando. Son personajes de dibujos animados y por tanto no envejecerán nunca. Y aquí vuelve a haber otra referencia al paso del tiempo, lo que acabas de explicar, ¿no? O sea, se está repitiendo un bucle, pero la gente está envejeciendo, lo que te lleva a preguntarte por qué no envejece el resto del universo, por qué no envejecen Rick y Morty, Summer y Beth, que aparentemente, o Jerry, aparentemente siguen siendo los mismos exactamente desde el principio. Y además, siempre que hemos visto a Ricks y a menos que fueran Ricks, Jerry o personajes de otras dimensiones, a menos que fueran casos especiales, normalmente
los veíamos exactamente igual, con la misma edad. Y Summer además hace un comentario al respecto cuando van a los restos de la Ciudadela, porque además Evil Morty lo hizo genial y se cargó la Ciudadela entera y a todos los Ricks que había allí, y además falseó el fluido de forma que los mataba a todos en cuanto intentaban viajar. Eso ya se vio al final de la temporada. Curiosamente, afecta el reseteo, que afecta a Rick Prime, sin que Rick Prime sepa por qué le está afectando. Porque Jerry le pregunta por qué estás aquí y el otro dice, pues la verdad es que me gustaría saberlo, ¿no? Pero lo que me encanta de ese personaje es que acepta todo lo que le está pasando sin aparentemente mayor problema. No está ni enfadado, ni ansioso, ni nada. Es su yo normal y corriente. Además esa respuesta final, ¿no? Que como, digamos, creo que como termina el capítulo, encierra un poco toda la filosofía, un poco la que tú has dicho antes, nihilista y existencial del personaje, ¿no? El por qué estoy aquí, ¿no? El no sé por qué estoy aquí. Sí. Ya dicho ya de una manera totalmente clara, que obviamente él lo dice, digamos, desde el punto de vista de su personaje, pero obviamente es la pregunta clave al final de todo proyecto filosófico, ¿no? De por qué estamos aquí y para qué. Es interesante cuando son capaces de escribir diálogos así, que claro, efectivamente, todo el episodio está lleno de comentarios de este tipo de ¿por qué? Porque estas cosas. Vamos a ver la reunión de Jerry con Morty, de Morty con su padre real, y al que dejó abandonado sin aparentemente sin pensarlo mayormente. Es decir, los podrían, en teoría, haber rescatado a los otros tres y haberlos llevado a otro universo como los llevaba, pero no es lo que... Claro, lo gracioso es que en el capítulo de la poción eso no se plantea. No. Sí, ellos se van. Y claro, es una pregunta que, claro, yo cuando vi el otro día el capítulo, claro, y volví a ver el capítulo de la poción, digo, es que aquí han tomado una decisión de abandonar un universo sin plantearse que han dejado a 3 personas Morty, entiendo, por su juventud, es un niño, puede no caer, pero Rick sí, digamos, sí sabe que está dejando atrás a las 3 únicas personas, ¿no? que son familiares suyas y van a sobrevivir. Y el cómo traen 4 temporadas después esa idea de decir, no, tú eres tan culpable como Rick. Es decir, tú tienes tu brújula moral al final la tienes igual de averidad porque nos has dejado aquí y acabas de caer ahora mismo de que nos habías dejado aquí. Es decir, es como que no había caído y que había dejado plantado a su padre, a su madre y a su hermana en otro universo lleno de Cronenbergs. Sí, es una cosa que además me encanta porque lo normal es en las series que se olviden de estas cuestiones. Hay algunas series donde, bueno, que sí, las retoman, pero lo normal es que estos tipos de decisiones así que se justifican en el contexto de la serie de televisión, es decir, por supuesto, en el universo normal, pues tú pensarías, si todo eso fuera real, pensarías, oye, ¿qué pasa con mi familia? Inmediatamente cuando estás intentando escapar, pero en el universo de una serie de televisión se suelen obviar como, bueno, son cuestiones que no interesan, ¿no? Pero esta vuelve a... Ya es que además es la segunda vez que regresamos al universo Cronenberg. Ya habíamos vuelto, ya se había visto las consecuencias. Y entonces aquí se vuelve a plantear, sí, porque eso fue al final de la segunda temporada y ya estaba viendo aquí que el inicio de la tercera temporada es de Rick Shang Redemption, cuando estaban en la cárcel. Que además es un personaje, es un episodio curioso porque es la primera vez que intenta destruir la Ciudadela, que no lo consigue. Curiosamente, Evil Morty logra lo que Rick no fue capaz de lograr, que es destruir por completo y absolutamente la Ciudadela y a todos los Rick que había ahí dentro. Claro, se llama así precisamente por eso, porque el episodio se llama Solarix, porque el pasado vuelve a atormentarte una vez que te obliga a regresar a casa. Claro, hay regresos a casa que tú no querías hacer, que los hacen Morty y Rick sobre todo. Jerry aparentemente sufre su propio infierno personal porque está con una versión de la familia de la temporada 2 donde todo el mundo se insulta a todos. Sí, la versión tóxica, ¿no? La versión tóxica, sí. Y además
le hace el comentario de, bueno, divorciarnos estar un tiempo divorciado fue lo mejor que hicimos. O sea, hay un crecimiento del personaje, incluso un personaje como... No, de hecho, el Rick lo dice también, vaya arco de personaje que has tenido. Que vaya arco, sí. Dice, vaya bueno, se lo dice además Rick Prime al Jerry. Sí. Porque además le dice, sí, le dice, vaya arco, ¿no? Porque además dice, yo no tengo mucho contacto con los de tu tipo. O sea, es una cosa así como muy, muy despreciativa, pero bueno. Sí, para él un Jerry es algo exótico, no es... Sí. Sí, pero claramente sabe lo que es un Jerry y sabe lo que es un Jerry normal y este Jerry es un... Es otra cosa, claro. Es diferente a lo que le habían contado, ¿no? Que eran los Jerrys. Sí. Y está a punto de matarlo. O sea, es un Jerry, es decir, de todos los personajes de la serie, ahora mismo el que ha estado más cerca de matar a Rick Prime es un Jerry. Sí. Que también es una... quiero decir, las lecturas irónicas de los... vamos a ver, los guionistas se lo deben de pasar pipa. A mí me encantaría estar en una reunión sí, además con un capítulo ¿eh? Como este que, vamos, que lo voy a buscar y si no cuando lo vuelva a ver lo voy a apuntar. Pues yo si este capítulo no hace referencia a 8 o 10 otros capítulos en algún momento, es brutal la cantidad, es decir, la manera de coger el lore, es decir, que es algo que alguna vez que a mí no me... que es algo que muchas veces a mí me cansa, ¿no? El estar... Ahora, es una carga, ¿no? Es una carga porque muchas veces se es demasiado esclavo, ¿no? Pero claro, aquí es al contrario, aquí es... No, todo esto que os hemos contado en realidad forma parte de una gran historia, que es la historia, al final, un poco yo creo que es lo que te contaba al principio, no sé cómo van a plantear esta quinta y sexta temporada, esta sexta y séptima temporada, que son ya supuestamente las dos últimas, cómo van a cerrar, si deciden cerrarla, que tampoco tendrían por qué cerrar nada, es decir, podrían quedarse en el aire, pero esa idea de que nos están contando como una gran historia, ¿no? Detrás de todos estos episodios, digamos, que parece ser, ¿no? Que son cada episodio una aventura diferente dentro de un mínimo lore, aquí de repente te plantas con un episodio, como digo, que si no hace referencia a una docena de situaciones que hemos ocurrido, ¿no? A la guardería, ¿no? de los Jerry, sí, ¿no? La guardería de los Jerry, ¿no? Y donde descubrimos precisamente una cosa que en su momento ya sospechábamos, ¿no? Que obviamente que el Jerry que se llevan de la guardería no es el Jerry que habían dejado realmente, sino que es otro, ¿no? Cuando se pone ahí a brillar, ¿no? El juego del Dumbit, por ejemplo, que yo después ya lo vi, digo, sí, es verdad, este juego ha aparecido varias veces en algún momento, que es un juego muy corto de 2 o 3 minutos, pero que no llegan a terminar en ningún momento. Siempre surge algo, siempre pasa algo que impide que terminen de... Bueno, eso lo he dicho antes, la referencia a la temporada 2, ¿no? Es decir, hay toda una serie de que habrán ido cogiendo todas las semillas, ¿no? Que obviamente muchas semillas pues las habrían puesto ahí de casualidad y obviamente pues a la hora de elaborar este capítulo pues habrán, como tú dices, a ver, sería muy, muy gracioso, muy, muy interesante ver cómo fue esa reunión de guionistas donde iban pensando qué pieza podemos coger de cada temporada, ¿no? Y de todas las semillitas que hemos ido sembrando para plantarlas aquí y que tenga una organicidad y un sentido, ¿no? Porque al final yo creo que lo mejor que hace es que precisamente todos esos throwbacks, ¿no? que van lanzando de referencias no son gratuitas, sino que están muy bien armadas narrativamente para que tengan un cierto sentido, como digo, algo tan trivial como el juego este al que juega, el Downbeat. Es un momento que usa Morty para intentar reconectar, ¿no? con su padre, que al final no termina jugando al juego porque cuando llega en el juego se ha ido. Se ha ido el padre, sí. Entonces, ¿cómo van plantando todas esas? ¿Cómo han ido, digamos, cómo en este capítulo recogen toda una serie de semillitas que han ido plantando y las engarzan también sin que parezca inorgánico, sin que parezca con una naturalidad y con esa idea de que todo forma parte de un mundo, de una historia que nos van a contar, y es lo que a mí me anima que esta temporada, la verdad que puede ser bastante interesante,
si deciden seguir por aquí. Yo digo que lo mismo, sabes, en el siguiente capítulo, pues ya nos cuentan una aventura con inicio, final y con su inicio y con su final, y ya está. Y esto lo retoma dentro de 2 temporadas. Exactamente, y este Prime pues vuelve a salir al final de la temporada o en cualquier otro momento. No, porque además Evil Morty, que no era, que por lo que yo sé, no era inicialmente una cosa así tan de fondo y tan importante para el lore, pero que se fue convirtiendo, pero además con 3 episodios. Es decir, Evil Morty en realidad parece esta figura enorme que hace sombra a toda la serie, y creo que ha salido en 3 episodios. Sí, seguro. O sea, el episodio que salió originalmente tardó un montón en volver a salir en Tales of the Citadel, y se resolvió en un tercer episodio, tan tranquilo. Son algunos de los mejores episodios de la serie. En ese aspecto, pues es un antagonista genial. Claro, aquí lo interesante es que hay una tensión, como decía antes, entre la aventura episódica y el peso del lore, pero claro, no se conforman con tener lore por tener lore. Esto no es Star Trek, que bueno, hay lore porque es que no se pueden hacer 1000 episodios sin que haya lore, por supuesto. Y a veces les pesa demasiado. Aquí el lore se usa para esto que comentaba, se usa para humanizar a Rick en un contexto donde sus fans no querían humanizarlo. Sus fans siempre han querido, o una serie del fandom de Rick y Morty siempre ha querido al Rick psicópata, al dios menor que puede hacer lo que le dé la gana sin mayores consecuencias, cuando primero nunca ha sido así. Lo hemos visto en momentos de bajón y de semidepresión y a punto de suicidarse, pero que aquí se vuelve más explícito. Este no es el Rick. O sea, este Rick estaba intentando imitar al otro Rick, ser el otro Rick para poder capturar al otro Rick, ser el otro Rick hasta tal punto de irse a vivir con la familia de ese Rick a ver si volvía y atraparlo, sabiendo que es imposible, sabiendo que Rick Prime es perfecto y por tanto no siente el más mínimo amor por su familia y no va a volver jamás. Si ha vuelto es por el reseteo del fluido. Si no, el Rick Prime no estaba ahí ni de lejos. Ahora sabemos que está ahí y sabemos, entre comillas, que está atrapado. O por lo menos lo estaba al final de este episodio. Sí, porque durante toda la serie el propio Rick ha manifestado diferentes opiniones, ¿no?, sobre la idea del amor y la idea de la familia, y siempre han sido bastante despreciativas, ¿no? Esta idea de que el amor es simplemente un conjunto de reacciones químicas en nuestro cerebro, la familia no es más que una construcción social creada para no sentirnos solos. Es decir, él continuamente intenta explicitar, ¿no?, ese desprecio hacia... Pero sigue viviendo con esa familia, pero sigue contando con ese Morty para que le ayude. Aquí en este capítulo ya directamente Beth se convierte en su mano derecha en la distancia, ¿no? Es decir, al final, al contrario que el Rick Prime, que está totalmente solo, y es su característica, el no necesito obviamente el nihilismo ya ha llevado al extremo de no necesito a nadie y soy capaz incluso de matar, ¿no?, a mi propia esposa de otro universo y a mi propia hija de otro universo simplemente por fastidiar, ¿por ¿no?, venganza? por venganza Y por fastidiar a otro Rick. Este Rick tiene, dentro de la brújula moral un poco estropeada, tiene cierto norte en ciertos momentos, porque en todo momento está intentando solucionar la situación. Es decir, si tuviese un nihilismo extremo, no intentaría solucionar nada, se quedaría en una esquina y dejando que las cosas ocurriesen sin esforzarse en intentar arreglarlo. Pero a mí me encanta, de todas formas, la guarida de Rick Prime, sobre todo en el momento cuando sale en las pantallas y dice... yo también le hubiese disparado a la primera pantalla. Sí, eso fue un chiste genial, porque claro, sale en la pantalla y lo primero que hace nuestro Rick es dispararle, y luego cuando salen las cuentas atrás. Sí. Dice, alguna de ellas acertará. Es posible, alguna de ellas es posible que sea real. Eso también. Hay un nihilismo juguetón absoluto ahí, ¿no? Cuando se pone a bailar. Mira cómo baila cuando se pone a bailar el... Claro que es como muy simpático. Pero a mí me gustó también todo lo relacionado con Beth y la madre espacial, Space Mom, como la llamaba Summer, que me pareció divertidísimo. Y además, lo que tú decías antes, porque son 2 lados de la misma persona.
Claro, una es un clon y hace lo que no, para poder hacer lo que la otra no hace, ¿no? Con lo cual, el conjunto se complementa, ¿no? Sí, pero está esa tensión de que la supuestamente aventurera, bueno, supuestamente no, la aventurera, la madre espacial, quiere acercarse a esa idea de la madre terrestre. Y claro, le dice, no, tú, independientemente de que seas el clon o seas la real, tu misión como Beth es vivir aventuras espaciales, no es ejercer de madre. Ese papel es el mío, ¿no? Es decir, entonces esa tensión de que no puede evitar ser una Beth, por mucho que sea una Beth espacial, ¿no? No puede evitar al final ser una madre, ¿no? Que es un poco el estereotipo que ella un poco representa en toda la serie. Pero también la hemos visto a la Beth real. Claro, en el episodio donde crean el clon, la vimos siendo brutal y matando sin piedad. Con lo cual es divertida. Claro que separaron esa tensión y realmente, es decir, es una solución que realmente no soluciona nada. Claro. O sea, cada una, en teoría, eligieron la vez que eligió la separación de la forma que más le convenía a ella. Es decir, ella eligió ser la madre o ser la Beth espacial. No sabemos cuál eligió, ni ella lo sabe, pero supuestamente eligió lo que quería. Y me encanta que la serie vuelva a ir diciendo, es que aunque hicieses eso, no funcionaría. Porque cada una querría seguir siendo lo que la otra no tiene. ¿Sabes? Cada una, la Beth espacial, pues le gustaría poco, pero le gustaría ser madre, y a la Beth madre le gustaría que su hija la reconociera como una criminal. Y me encanta que es Summer la que resuelve la situación diciendo, a ver, que no me quiero casar con nadie. Ese me encanta además ese comentario que hace, ¿no? Me lo paso bien con las dos, ¿no? Me lo paso bien con las dos, básicamente lo que viene a decir. Y tampoco busques más, tengo 17 años, cualquiera sabe. O sea, eso también me hizo gracia. ¿Cómo era? Mi afecto es como el viento. Sí. O sea, que dependiendo de cómo sople, pues ese día es una cosa u otra. Además, como padres de adolescentes podemos dar fe que es tal cual. Sí. Yo tuve el otro día una con la mía. Sí, por eso, que es un día eres la persona imprescindible sin la que no pueden vivir, el otro día eres un ser que pasa por ahí y los mantienes vivos, ¿no? O sea, o sea, es tal cual. Es decir, a mí me encanta. Supuestamente tienen un grupo de nuevos guionistas para esta temporada que son más jóvenes, pero no jóvenes. A mí me encantaría unos Rick y Morty hechos por gente de 25 años. Estos son ya cuarentones, pero son más jóvenes que Dan Harmon, que Dan Harmon ya es un señor con solera, ¿no? 50 y algo, ¿no? Tampoco debe ser. No, sí, pero bueno, estos son cuarentones, ya es algo, ya es 10, 15 años más jóvenes, ya tienen otra perspectiva. Que va, es más joven que yo, 73, 50 años. Del 73. Del 73. Pero, pues, joder, pues parece el pobre mayor, ¿eh? Sí, no, es que lo que hace la mala vida, la depresión, el alcoholismo, eso estropea mucho. Pero bueno, han traído gente más joven. Me ha hecho gracia la cantidad de referencias, por ejemplo, a Marvel que han metido en en este capítulo, que además viene gracioso porque en el anterior, en el último, ¿no? de la quinta temporada, había directamente un cameo de Stan Lee. No era de Stan Lee, pero hay un momento que salía diciendo Stan Lee diciendo esto que está diciendo pasó en el capítulo, que en el fondo no deja de ser algo para el que haya leído algún cómic de Marvel en su vida, pues no, estos bocadillos que te ponían yo recuerdo, ¿no? En los 80, cuando yo leía los cómics, me daba muchísimo coraje, me daba mucha rabia cuando te ponía Vengadores número 132. Decías, me cago en todo ya, ¿dónde consigo yo ahora el Vengadores número 132? Donde hace referencia a algo que comenta un personaje. Como digo, en el último hacen directamente ese chiste, ¿no? Donde sale un dibujito de Stan Lee diciendo que algo que acaba de decir un personaje, no recuerdo el qué. Y además se equivoca. No es el episodio que referencia no es el correcto, además. Que encima está mal. Y aquí ya directamente empieza, ¿no? Con una especie de
igual que el capítulo, el último de la quinta temporada, terminaba un poco a lo Thor Ragnarok, ¿no? Con esa nave, con los supervivientes. Esta directamente comienza como Endgame, ¿no? Como Endgame. Y hacen el chiste de no tengo ningún casco, ¿no? Al que hablarle. Al Vengador ese, ¿no? Y además dice como creo que dice al Vengador ese. Al Vengador ese. Y después Morty le dice, no te hagas el tonto, sabes que estás hablando de Iron Man. Es decir, no te hagas aquí como el interesante de que no sabes, ¿no? De qué Vengador estás hablando, ¿no? Y después está Summer, ¿no? Tiene hay una vitrina con diferentes elementos y está el casco de Magneto y ella saca unas claws, ¿no? Sale ahora en español. Sí, de Wolverine. De Wolverine, está el casco, ¿no? El casco de Magneto, están las gafas, ¿no? De Cyclops, está el martillo de Thor. Es decir, que tiene ahí como una serie de elementos que se usan dentro del... Claro, que un poco parece que te vienen a decir como que incluso los cómics de Marvel son canon, como una realidad dentro del mundo de... Te refieres explícitamente a las películas, sí. Con lo de la escena, lo del Vengador ese, ¿no? O sea, lo que tú dices, Endgame está referenciando, ¿no? Me encanta el cambio además de actitud de Morty, porque Morty inmediatamente se lo dice. Sí. O sea, le llama la atención inmediatamente. Sí. Le dice, oye, vamos a ver, no te hagas el interesante, sabes perfectamente de quién estamos hablando. O sea, has hecho una referencia a Iron Man sin nombrar a Iron Man, que y además, ¿a quién se lo dices? Claro, porque está como hablando, ¿para quién está? O sea, Morty en realidad está preguntando, ese chiste, ¿para quién lo estás haciendo? No, claro, porque él está hablando y le echan cara a Morty que no lo está apuntando, ¿no? No lo está escribiendo. Sí. No lo está escribiendo que no tengo un casco como Data Avengers Guy. Sí, y es como si Rick nos estuviese hablando a nosotros, consciente de que nos está hablando a nosotros, pero Morty no tiene claro por qué está soltando esa perorata, porque supuestamente los dos lo saben. Quiero decir, ¿qué problema hay, no? O sea, ese tipo de los Avengers es un chiste para nosotros, pero no es un chiste dentro del universo de Rick y Morty, sí. Con lo cual, ¿por qué está haciéndolo, no? Ahí es otra nueva referencia al hecho de que Rick aparentemente parece saber que nos habla a nosotros, ¿no? Y me encanta. Y luego toda la conversación cuando Beth viene a salvarlo, en plan, bueno, si quieres os los dejo aquí y así, en ese plan, ¿no? O sea, con los cartelitos y estas cosas, ¿no? Beth espacial. Y además no me había fijado, pero efectivamente al ver el episodio se separa la Ciudadela, la sección de la Ciudadela donde están, que es Mortiburgo, se separa como el disco de Star Trek de la Enterprise, ¿no? Y es muy simpático también, es otra referencia que hace continuamente la serie a ese tipo de cosas, porque es una serie que uno de los aspectos que más me gusta es que es una serie muy consciente de toda la historia de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción cinematográfica, bueno, ya lo han demostrado más de una vez, y que cuando hacen algo, o intentan hacer algo diferente, o si hacen algo que ya se ha hecho, son conscientes de que es algo que ya se ha hecho. No fingen, están haciendo cosas novedosas, ¿no? De hecho, Rick es una amalgama ahí de ya no sé cuántos personajes de ciencia ficción, porque, claro, al referenciar a Iron Man se está colocando también en la posición de Tony Stark, con lo cual ya es el tío, vamos, ese hombre es, bueno, lo que es un dios menor, es el protagonista de su propia aventura, porque los Ricks decidieron que los Ricks tenían que ser protagonistas de su propia aventura y crearon la curva finita central, que ya no existe, así que llamaron pocas curva finita central, bueno, curva finita y a mí hay un, a estas alturas. Y a mí hay un personaje que me un bichito, ¿no? El bichito Mr. Flanders, que sale cuando van al final, ¿no? Cuando van a recoger al Jerry, ¿no? De la temporada. Vuelven a casa. No, es después de recogerlo, cuando lo han vuelto a casa. Vale. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Vuelven, en teoría, al universo donde vivían. Y al final ese universo se jode también. También. Además, por Mr. Flanders. Por Mr. Flanders, que es un bicho, supuestamente, que por lo que vemos, por lo que pasa, es una de las cosas más peligrosas del universo, porque es capaz de fagocitar todo un universo en cuestión de segundos. Y convertirlo en sí mismo. Y convertirlo en sí mismo y está encerrado en una jaula de gatos. Sí, una cosa así. Sí.
Y es como... A mí me encanta que muerde a Jerry y le convierte el tobillo en uno de él. O sea, es decir, está... No, claro, pero ese Jerry lo dejan ahí, claro. Ese Jerry se termina convirtiendo en el Mr. Flanders y al final pues terminan fastidiado todo. Entonces, me gusta mucho cómo de repente crean un personaje, como en su momento, ¿no? Crearon el Mr. Poppy Butthole, los Mystics, estos bichos, ¿no? Que supuestamente hay por la galaxia y por los diferentes universos, que son capaces de las mayores atrocidades y son bichos realmente muy peligrosos, pero los manejan ahí con una soltura que, bueno, en este caso, pues metido en una jaula de gato, que no recuerdo si a lo mejor no lo he mirado, pero a lo mejor si este Mr. Flanders ha salido alguna vez referenciado alguna vez. La verdad es que no me ha dado tiempo de mirarlo. No, a mí no me suena de nada. Pero no me suena. Aparentemente lo inventaron y nada sin mayor problema. Yo no sé si no será una referencia al Flanders de los Simpsons, pero vamos. Pero sí, es lo que tú dices. Además, una capacidad está para inventar. Claro, como lo bueno de Rick y Morty, entre comillas, es que como pueden en teoría desechar los universos, cumplen habitualmente lo que siempre queda en suspenso en la mayor parte de las series, que es que, claro, tú ves un episodio de Star Trek y te prometen la destrucción universal que nunca se cumple al final del episodio. Claro, el episodio pues nunca muere el capitán de la nave, nunca estalla la Enterprise, y si estalla la Enterprise la reconstruimos 3 minutos después. Aquí no, vamos a destruir el universo. Bueno, hay otro de recambio, con lo cual la destrucción la vemos, ¿no? Me recuerda mucho al final de la segunda temporada cuando se van al planeta este que es diminuto, ¿no? Ah, sí, que sí, si te das un paseo te recorres el planeta entero, ¿no? Y tienes todas las temporadas, ¿no? Todas las además, temporadas del año en un... Y puedes jugar al béisbol y lanzarlo, ¿sabes? Ese tipo de ideas que, claro, en otra serie pues serían mucho más difíciles de ejecutar, pero en Rick y Morty, que además usa con muchísima ventaja el hecho de ser animación. Ya lo hemos hablado alguna vez en Guión Ausente, que la animación posee una libertad que la imagen real no tiene o que le cuesta mucho. Sí, que además es una serie visualmente muy imaginativa en todo momento. Sí, se ve que con los diseños, con el tema del diseño de producción, lo disfrutan. Es decir, se nota que hay un mimo en que cada mundo que van visitando me estoy acordando una vez que visitaba un mundo que era una serie de culos tirándose pedos. Sí. Pero visualmente, es decir, esa idea que en un momento dado pues puedes decir, bueno, pues después visualmente están trasladadas aquí, por ejemplo, el viaje intergaláctico que hace tanto Morty, el nivel Morty como Rick aquí, obviamente es 2001, ¿no? Es 2001, totalmente 2001, y por lo que tú decías, se nota que obviamente conocen mucho la ciencia ficción, pero visualmente tienen una capacidad de ir inventando sobre lo que ya hay, ¿no? Sí, exacto. Que al final y citando. Y no les importa citar, que es otra cosa que también a veces la ciencia ficción visual tiende a intentar esconder la fuente o fingir que la fuente no existe. Rick y Morty cita sin sí, aquí directamente el mundo que visitan es el Cronenberg Wall, es decir... No, pero quiero decir, lo que tú acabas de decir, cuando viajan por el Rift, el viaje es el de la Puerta Estelar de 2001 y no intentan que no parezca. Sí. Todo lo contrario, intentan que parezca. Yo además estoy viendo ahora, por casualidad, estoy viendo una serie japonesa y a la vez estoy viendo el anime. Tanto la serie de personajes reales como el anime están basados en la misma secuencia de novelas. Y me he dado cuenta de que el episodio de personajes reales, para contar lo mismo que el episodio del anime, emplea muchísimo más tiempo. Sí. O sea, hay que alargar más, hay que presentar más los personajes, mientras que el anime va a toda velocidad. O sea, el episodio del anime dura un poquito más. El episodio del anime, lo que es la historia, lleva como la mitad que en el mismo episodio con personajes reales. Y esa es otra ventaja de la animación, que puede ir a toda mecha. Claro, la animación tiende a... Me ocurrió el otro día viendo precisamente una película de animación, ¿no? Basada en esta de Flashpoint Paradox, está en HBO, ¿no? Es dura 1 hora y cuarto, es decir,
Y me llamó mucho la atención decir, bueno, esto en una película real duraría 3 horas, para empezar. 3 horas. Y la animación, por alguna razón, tiende mucho más a la elipsis y tiende mucho más a dar por hecho que el espectador se está enterando de lo que está pasando. Y no hay que darle tanto ese... Claro, pasan cosas que tú dices, en la vida real esas cosas no ocurrirían así, ¿no? Un personaje no llegaría y diría, nos están atacando, y en la siguiente secuencia ya estarían luchando. En una película, en una historia con imagen real, tú esperas que los personajes se comporten como se comportan las personas reales, pues haciendo preguntas, cuestionando qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. En la animación, como no hay esa cercanía en que lo que tú estás viendo es algo real, sino estás viendo que es una representación, digamos, si juegan con esa idea, si juegan mucho más con esa idea de la elipsis y de que lo que interesa es la narración de lo que está ocurriendo, pero con idea de llegar al objetivo al que queremos llegar. Queremos llegar del punto A al punto B, pero no tenemos que pasar por ningún punto intermedio. Vamos a ir tirando, que eso en los cómics también ocurre. Exacto, que en 5 números de un cómic te cuentan toda una saga, toda una historia. Para contarlos en imagen real necesitas 3 películas, 2 series y un montón de cosas en medio. Más que nada, yo creo que es porque nosotros esperamos que los personajes de carne y hueso se comporten como personajes de carne y hueso, no como dibujos animados. Entonces el dibujo animado se puede comportar como un dibujo animado y permitirse licencias narrativas que permitan que los guionistas, en este caso, vayan pasando por esos hitos de forma mucho más rápida que lo que ocurriría en personajes de cuerpo de carne y hueso. A eso me refiero, es decir, ese hecho permite que Rick y Morty cuente historias de ciencia ficción en 20 minutos. En 20 minutos. Que tú la ves. Es decir, vamos a ver. El episodio de la Ciudadela, ¿no? Tales of the Citadels. Todo ese que está con lo que tú decías, los barrenderos, los Mortys, el Morty que se presenta a presidente, el Morty que se revela en la fábrica de galletas y no sé qué. El Rick. Los Mortys que viven en una escuela y están representando Stand By Me. Sí. Tú miras las líneas temporales y dices, aquí me han contado 2 horas en 20 minutos. O sea, hay 2 horas de historia. Lo que tú estabas diciendo, supongo que tú en una imagen real tendrías que ver a los personajes caminando mínimamente del punto A al punto B, mientras que en la animación puedes saltar absolutamente sin ningún problema y elidirlo todo, como tú decías. Pero claro, eso te deja que los episodios de Rick y Morty, como pasa con el de Tales of the Citadel o este mismo Solar Ricks, son súper concentrados. Y muy densos. Y muy densos. Tú intentas decir cómo sería esto en imagen real y lo que tú decías, que hay 2 horas de episodio. Star Trek haría uno de 2 partes como uno de estos. ¿No? Claro, me pasó el otro día viendo la nueva de Star Trek. Claro, empecé a ver el primer episodio y es lento de cojones. ¿Por qué? Tú estás... Claro, primero porque lo hacen al revés que Rick y Morty o que otras series de animación. Las series de animación normalmente empiezan con la aventura y luego añaden el lore y añaden el backstory y añaden vamos a perfilar este personaje. Este personaje no era exactamente así. Lo vamos a perfilar 3 temporadas después. Las series de personajes reales tienden a empezar con el trauma. Entonces el personaje está traumado y la mitad del episodio es el trauma del personaje. Tú dices, claro, si me quitas el trauma del personaje, ya solo con eso has reducido la historia a la mitad. Pero tú te preguntas, ¿necesito el trauma? O sea, ¿hacía falta el trauma para contar esto o se podía haber dejado para después, como hacen las series de animación? Es una cosa que me encanta, porque Rick y Morty, si recuerdas el primer episodio, es que empieza ya directamente en media vez. Sí, empieza con la aventura ya. Esto es una aventura nuestra. Sí. Están los personajes establecidos. O sea, ya Rick ya vive con Beth y Morty y ya se lo ha llevado de aventura alguna vez. De hecho me ha recordado este primer episodio. Comienza con una voz en off. ¿no? Sí. Un poco poniéndonos en situación y que es literalmente también cómo empiezan la serie del Señor de los Anillos, de esta de los Anillos, y es como empieza la de la Casa del Dragón de Juego de Tronos. Sí. Y el Sandman. Y el Sandman empieza. Es coger ese tópico de vamos a empezar con una voz en off
poniendo el background del lore para que tú más o menos te sitúes en qué momento histórico, ¿no? Estamos, que aquí obviamente lo usa pues, ¿es un chiste? Pues, como chiste, como decir, vamos a usar el tropo, ¿no? de la voz en off al inicio para darle a esto densidad e importancia. En la sexta temporada. En la sexta temporada, claro. Cuando, como tú me habías dicho, el primer capítulo de la primera temporada comenzaba del tirón, sin presentarnos absolutamente nada, y simplemente con la dinámica de los personajes ya entendíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Tú terminas de ver el primer episodio de la primera temporada y tú ya conoces a los 5 personajes con los que vas a convivir todo el resto. Es decir, te queda, obviamente, en el primer episodio son tópicos y obviamente conforme va avanzando la serie se van añadiendo, ¿no? Se van añadiendo capas a los personajes, pero en realidad los personajes de la primera temporada no difieren mucho de los del primer episodio de la sexta. Es decir, los personajes siguen siendo los mismos y más o menos con las mismas dinámicas, obviamente evolucionadas, pero siguen siendo los mismos. Matizadas, claro, perfeccionadas, convertidas en más sutiles, explicadas en muchos casos, pero explicadas después de 5 temporadas, no explicadas en los primeros 10 minutos del episodio, que es lo que me fastidia. A mí eso me fastidió muchísimo de Sandman, porque tú lees el cómic, Sandman empieza en media res totalmente, es decir, empieza con el grupo que está intentando retener a la muerte, pero Sandman empieza con una voz en off del propio Sandman contándote qué estás viendo. Y tú dices, pero tío, por favor, ya no se empiezan las series empezadas. No, a mí me llamó mucho la atención, además, siendo además, la de los tronos y la de los anillos tan cercanas en el tiempo, que como que se han estrenado prácticamente, ¿no? En la misma semana las dos empiecen exactamente igual. En esta, y he dicho, joder, qué poca imaginación a la hora de plantear, a la hora de vamos a ver cómo introducimos en ambas series, además, siendo series que ya traen una serie de espectadores que van... Ya se supone que saben de lo que estaba la cosa. Saben de lo que va la cosa y ya cuando se sientan a verlo, ya van comprados, ya han vendido. En el momento que dan al play, ya han vendido, ya has comprado el producto. Es decir, no tienes que convencerlos de que siga viéndolo. Y el otro día, me vi un capítulo de uno y un capítulo de otra y digo, joder, empiezan los dos igual, qué triste. Pero ahí tienes a She-Hulk. No la he visto, estoy esperando que estén todos para verlos del tirón. Sí, pero She-Hulk empieza con ella de abogado hablando sobre la responsabilidad y resulta que lo que es que está preparando el alegato final para un juicio. Luego, cuando pasa esa parte, o sea, te queda claro quién es el personaje, cuando esa parte se gira la cámara y dice, bueno, vale, supongo que querréis saber cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y cuenta su historia. Pero la serie empieza con ella ejerciendo de abogado. No, ni voz en off, ni el día que pasó todo esto, sino vuelve atrás y hace el chiste de que, bueno, te lo voy a contar como eres el espectador. Hay varios chistes muy bien hechos con esto de girar la cámara. Hay uno en el episodio 3 extraordinario. La gente la pone a parir, pero ya sabemos por qué. Pero a mí me parece que está pensada. Es otra de esta serie que está pensada cómo la voy a contar. Y Rick y Morty está muy pensado cómo se va a contar. Muy, muy, muy pensada. Porque, bueno, todo este inicio... Además, me encanta porque están como la cara demacrada, están como que llevan mucho tiempo sin comer y están así como hundidos y tal, y luego todo eso se arregla, pero es decir, ha pasado el tiempo, es uno de los pocos momentos en que ves el paso del tiempo. Ha pasado el tiempo lo suficiente como para que estén en peor estado que cuando los viste al final de la quinta temporada, que también es un detalle muy interesante. A mí, estas referencias al paso del tiempo, ya podemos ir cerrando y tal, es lo que me da muchas esperanzas con esta temporada. Creo que lo van a retomar en algún momento. Creo que lo mencionaron demasiadas veces como para que sea una distracción que se les ocurrió por ahí. O sea, que se hace demasiadas veces el chiste de este episodio, esta temporada. El comentario de Summer de han pasado 10 años es como muy... Porque efectivamente en 2023 se cumplen 10 años de Rick y Morty. Yo tengo muchas esperanzas con esta temporada. Aparte que ha empezado, me parece genial. Sí, yo me lo he pasado pipa. Ha empezado por alto y además es un episodio que, viéndolo por segunda vez y por tercera vez, le vas viendo todo eso, todo el buen trabajo de construcción de guión que hay detrás y de ir recogiendo pues esas 1000 semillas que ya hemos comentado antes.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, No. Paco. Nos vemos la próxima semana que hay episodio nuevo de Rick y Morty. Bueno, aquí estaremos. Venga, un Hasta abrazo. luego. Chao.